Hola a todos. Vamos a revisar algunos de los mitos que tenemos sobre la conquista de México. En particular, en este video vamos a revisar el mito del genocidio. Dicen que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Esto parece tener algo de razón con lo que los mexicanos pensamos acerca de lo que pasó en la conquista de México. Seguramente ustedes habrán escuchado varias veces que los españoles mataron a millones de indígenas durante la conquista, que fue la mayor matanza de todos los tiempos. Algunos dicen que se asesinaron a 60 millones, otros que a 80, algunos más que a 150 millones. Digamos, cada quien inventa la cifra que se le antoja. Pues total, ¿no? Ya una raya más al tigre. En particular, Fray Bartolomé de las Casas dice que se asesinaron a 1000 millones de indígenas. Palabras como genocidio, exterminio, holocausto, aniquilación se usan muy frecuentemente para describir este periodo de la historia. Pero aquí vamos a ver cómo es que el genocidio no tiene ningún sustento. Para empezar, no hay ninguna evidencia arqueológica de este exterminio. ¿A qué me refiero con la evidencia arqueológica? Que no se han encontrado restos humanos, no se han encontrado huesos en cantidades de miles o de millones como para sustentar que se mataron a 150 o se mataron a 1000 millones o a 80. No hay ninguna evidencia de eso. Y aquí hay que recalcar que, producto de la violencia que hemos sufrido durante los últimos 10 años, se han hecho tristemente célebres las narcofosas, donde se pone de manifiesto que nuestro país ha vivido, como ya lo dije, en los últimos 10 o 15 años, una gran violencia. De tal manera que si el genocidio fue cierto, habría miles de fosas o tumbas regadas por todo el país, pero no se ha encontrado nada parecido. Si este genocidio hubiera sido cierto, arqueológicamente se podría demostrar porque la Ciudad de México estaría plagada de fosas, Puebla, Veracruz, Querétaro. Digamos, prácticamente no se podría construir ningún edificio sin encontrar ahí personas enterradas, y nunca se ha encontrado algo parecido. Otro de los puntos es que pues no había tal cantidad de gente en el Nuevo Mundo antes de 1500. No hay registro de que los mayas o los aztecas hicieran censos de población, por lo menos a lo que sabemos al día de hoy. Todo esto se basa en supuestos y conjeturas. De hecho, para llegar a los 1000 millones de personas, tenemos que sumar a todos los que vivimos en este momento en el continente desde Alaska y Canadá hasta la Patagonia, por lo que pensar que hace 500 años había 1000 millones de personas, pues no tiene sentido. El mito del genocidio tiene su origen en un libro que escribió Fray Bartolomé de las Casas que se llama Brevísima relación de la destrucción de las Indias. En este libro, Fray Bartolomé lo que hace es denunciar los abusos que estaban haciendo algunos conquistadores durante las guerras de conquista, valga la redundancia. Aquí también es importante aclarar algo, que en todas las guerras siempre hay soldados que cometen atrocidades o matan injustificadamente, esto sin importar si es un conflicto antiguo o moderno. Eso pasó en la Segunda Guerra Mundial, pasó en las guerras que hacían los mismos mexicas contra otros indígenas, pasó en las guerras romanas, en la conquista obviamente pues no fue la excepción, esto también pasó. Adicionalmente tenemos que mencionar que sí hubo matanzas en la conquista, por ejemplo la del Templo Mayor, que estuvo totalmente injustificada, o la de Cholula, donde se calcula que murieron entre 3000 y 5000 personas. Pero esas matanzas no eran la constante, no era algo que se hiciera diariamente. También es importante aclarar que los soldados españoles no venían con la consigna de eliminar a cuanto indígena se les cruzara por el camino. Digamos, su objetivo al llegar a estas tierras no era ese. Para comprenderlo un poco mejor vamos a ver el contexto histórico. Hace 500 años era muy complicado transportar grandes cantidades de soldados por el mar. De hecho, si vemos las cifras
que están documentadas, Hernán Cortés al principio llegó con cerca de 600 hombres, los cuales los transportó de Cuba, que es esa isla que ven ahí, hacia las costas de Yucatán y después hacia Veracruz. Y para transportar a esos 600 hombres tuvo que utilizar entre 10 u 11 barcos. Esto ya supone un problema mayor porque, digamos, si quisiéramos transportar, o Cortés hubiera querido transportar 10 veces esa cantidad, es decir, 6,000 soldados, hubiese necesitado más de 100 barcos, lo cual es un problema logístico y táctico, porque de dónde sacas los barcos, con qué material lo vas a construir, cómo es que se van a llevar todas las provisiones, cómo se llevan las municiones, etcétera. Digamos, a lo mejor pensando al estilo Hollywood, podemos creer que es muy fácil transportar a la gente y matar así a diestra y siniestra, pero la realidad es muy distinta. Siguiendo con estas cuentas alegres, suponiendo que Cortés, que no está documentado en ningún lado, suponiendo que Cortés hubiera tenido 10,000 soldados españoles a su servicio, hubiera necesitado más de 160 navíos para transportarlos desde Cuba hacia Yucatán o hacia Veracruz. Ya no digamos transportarlos desde España hacia Cuba o hacia las islas. Y aún así, en particular en el caso de la Nueva España, Fray Bartolomé dice que se asesinaron a 4 millones de personas, y ahí Fray Bartolomé no cuenta a Yucatán. Pero bueno, vamos a atenernos a los 4 millones de personas que dice Fray Bartolomé en su libro. Si Hernán Cortés, y repito, no está documentado en ningún lado, hubiera tenido 10,000 soldados españoles a su servicio, cada soldado tendría que haber matado a más de 400 personas. Y bueno, vamos a ver esto por qué no es factible. Vamos a compararlo con gente que se dedica a algo similar en la actualidad. Tenemos el caso, por ejemplo, de John Jairo Velázquez, alias el Popeye, que fue un famoso sicario de Pablo Escobar, que él durante toda su vida fue acusado de matar a 250 personas. Esto, digamos, durante toda su carrera criminal se dice que él mató a 250 personas. Y también tenemos el caso de Chris Kyle, un famoso francotirador estadounidense, de quien se hizo la película American Sniper. Dicen que él asesinó a 160 personas. Entonces, ¿cómo es que estas personas que están entrenadas para matar, que no es cualquier hijo de vecina que de repente se le ocurre entrar ahí a la escena, sino que son gente especializada para matar, cómo es posible que los soldados españoles de hace 500 años fueran más letales que estos soldados modernos o que estos sicarios? Siendo que estos sicarios o soldados modernos pues tienen armas muchísimo más letales, muchísimo más sofisticadas. Digamos, aquí también este mito del genocidio pues no se puede sostener. Otro de los puntos que debemos tener en cuenta es que había leyes que prohibían el maltrato indígena. Esto ya había quedado asentado desde antes, cuando la gran reina Isabel en su testamento había puesto de manifiesto que no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las Indias y tierra firme reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, antes al contrario, que sean bien y justamente tratados, y si han recibido agravio alguno, que lo remedien. Y esta no fue, digamos, la única instancia. También después se hicieron leyes donde se prohibía el maltrato y le daban a los indígenas la calidad de vasallos. Esa condición la tenían todos los súbditos del rey. Otro punto muy importante es que en México la gran mayoría somos mestizos o indígenas, y con esto también pues el mito del genocidio pues no se sostiene, porque podemos contrastarlo, por ejemplo, con nuestro vecino del norte, donde la población indígena es el 2% del total, esto según la oficina del censo de aquel país. Si en México hubiera existido un exterminio de esta manera, como lo han citado algunos autores, la cantidad de población indígena y mestiza que somos actualmente
sería totalmente al revés. La población blanca sería la mayoría, como lo es en Estados Unidos, y la población indígena y los mestizos seríamos la minoría, pero basta con salir a cualquier plaza o cualquier ciudad de la República Mexicana para ver que los mestizos somos la mayoría. Ya para terminar, podemos ver uno a uno todos los puntos que fuimos evidenciando durante esta presentación. El primero de ellos es que no hay evidencia arqueológica de tal exterminio o genocidio. Por ejemplo, no hay tumbas o fosas, como ya lo comentamos. No había en el continente americano la cantidad de personas que Fray Bartolomé y otros afirman, ni siquiera un número cercano. Todo se basa en suposiciones y, como ya dijimos, pues son cuentas alegres, ¿no? O sea, cada quien sacaba el número que se le antojaba y pues si alguien decía fueron 700 o fueron 50 millones, pues la verdad es que todo surgía de la imaginación. En el aspecto táctico y logístico ya vimos que era muy complicado transportar a tantos soldados y de ahí que realizar ese tipo de matanzas sistemáticas diarias pues era muy complicado. Había leyes, el cuarto punto es que había leyes que prohibían el abuso hacia los indígenas. El quinto es que la inmensa mayoría de los mexicanos somos mestizos o indígenas. Y el sexto es que Fray Bartolomé y otros religiosos como Fray Juan de Zumárraga y Vasco de Quiroga también hicieron denuncias sobre los abusos. Aquí es importante recalcar que ellos no son culpables de la desinformación, ellos no son los a quienes debemos de señalar para decir, oye, entonces, ¿por qué creemos en todos estos mitos? ¿Por qué pensamos que hubo un exterminio? Ellos no son los culpables de esa desinformación actual, sino quienes lo sacan de contexto para inventar que hubo un exterminio en estas tierras cuando no fue así. Y ya para terminar, les dejo las fuentes que consulté por si quieren ahondar más en el tema. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.